vamos a analizar un poema, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos viendo la época del romanticismo, y lo principal de la época del romanticismo son los poemas, ¿ya? Y es lo que más estábamos reforzando en ustedes en el nivel de primero medio, ya que les cuesta mucho interpretar, sobre todo encontrar aquellas palabras que tienen que ver con el lenguaje figurado. Ya, eso lo hablamos de la idea de interpretación, de buscar más allá de las palabras, ya, más allá de los significados. Hoy día vamos a analizar no tanto el hablante lírico, el motivo lírico y el objeto lírico, sino que las figuras literarias. Me cuesta un poquito más reconocerlas, ¿ya? Esto igual lo voy a preguntar en la prueba, pero no tan específico. La idea entonces de la clase de hoy día, identificar las figuras literarias a través del poema Golondrina, ¿ya? Solamente quiero que vean esto. Este poema, ustedes hicieron una tarea que me la enviaron. Yo ya tengo tiqueado en mi hojita aquellos que me la mandaron, aquellos que no vayan poniéndose al día, ¿ya? Porque la idea es que no me manden tareas por solamente mandar, sino que también necesito que refuercen en su casa. Y son trabajos cortos, ¿ya? A pesar del trabajo del libro que les mandé de creativo, estos trabajos, estas actividades son pequeñas, son cortitas, así que no son tanto de extensión. Vimos este poema de la libertad, que tiene que ver mucho con el periodo romántico, ya, donde ustedes contestaron estas preguntas y me las enviaron. Dice, hablaba, cierto, de la libertad, que el poeta, cierto, iniciaba desde la infancia y recorría todos, cierto, los momentos cotidianos de su vida, hasta los momentos de pensamientos reflexivos, a través de los amigos, a través de la mascota, identificaba la libertad, ¿cierto? A través del paisaje que observaba. Entonces, ¿por qué pensamos que la libertad se menciona solamente al final? Porque él hacía todo un recorrido, ¿cierto?, de mencionándome dónde encontraba la libertad y finalmente la decía, ¿ya? El hablante lírico tenía una actitud reflexiva sobre cómo buscar la libertad, ¿cierto?, en estos momentos cotidianos de la vida, ¿ya? Hablaba del eco de la infancia, ¿cierto? Todos estos recuerdos que le venía ya adulto, de todos los momentos, ¿cierto?, que vivió en su niñez, sus juegos, por ejemplo, sus derechos, hablaba de la independencia, ¿cierto?, etcétera. Entonces, como vemos, todos los poemas que yo les voy a preguntar quizás en la prueba, ¿cierto?, tienen que ver con los temas del romanticismo, que habla sobre esta idea de libertad, esta idea de rechazo, ¿cierto?, contra las normas, esta idea de buscar, ¿cierto?, mis ideales en el paisaje reflejado, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Anote como un puntito chiquitito, porque esto va a estar en PDF, en webclass, y usted después lo va a tener como material para que lo escriba bien en su cuaderno, ¿ya? Las figuras literarias son los que ustedes conocen como metáfora, como comparación, como polisíndeton, lo que conocen como, por ejemplo, aliteración, anáfora. Esas son las figuras literarias. Y todas están evidenciadas en el poema, ¿ya? ¿Para qué son las figuras literarias? Dice, se usan para dar mayor expresividad, porque si nosotros tenemos un poema, la idea del poema es que va a reflejar la interioridad del poeta, ¿ya? Y cómo lo utiliza estas figuras, esta forma en que se expresa para embellecerlo, ¿ya? Consiste en la desviación de un lenguaje normal, es decir, utilizo palabras que nosotros conocemos, que las podemos extraer del diccionario, pero le vamos a dar a esas palabras un doble significado, ¿ya? Entonces, como dice ahí, la figura es un adorno del estilo, un resultado, una voluntad de forma por parte del escritor. Es decir, todas las palabras que yo voy a utilizar de manera normal, que a veces hasta las digo, en el poema las voy a escribir, pero le voy a dar un doble sentido, otra interpretación. Nosotros utilizamos las figuras literarias, ¿ya? Ustedes las vieron también en séptimo y en octavo. Ya tenemos distintas figuras literarias. Figuras literarias que tienen que ver con la parte del sonido, ¿ya? A veces nosotros repetimos en los poemas muchas palabras, ¿cierto? Y repetimos en este caso su fonema, su sonido. Eso se llaman figuras fónicas. Las figuras morfológicas, a veces en el poema, reiteramos muchos nexos. Por ejemplo, muchas conjunciones, como la I, la A, ¿ya? Y cuando nosotros reiteramos eso se llama figuras morfosintácticas. Y cuando nosotros queremos ver el campo de las ideas y de la significación,
Hablamos sobre las figuras semánticas de significado. Aquí tenemos la comparación, tenemos la metáfora, también tenemos la personificación y la hipérbole. Ya. Miren acá. Todas las figuras fónicas tienen que ver con el sonido, con el ritmo cada vez que nosotros leímos. Ustedes desde chicos comenzaban a leer poemas donde todo rimaba, ¿ya? Y a veces a ustedes el profesor les daba el objetivo de aprendérselas de memoria, ¿ya? Entonces de repente era entretenido aprenderse un poema porque todas las palabras al final sonaban de igual manera, ¿ya? Esa forma de escribir tiene que ver con embellecer el lenguaje a través de los sonidos, ¿ya? ¿Qué tipos de figuras literarias encontramos cuando nosotros hablamos del sonido de los poemas? Tenemos la aliteración, ¿ya? Que tiene que ver con la repetición de varios sonidos, ¿cierto? En el poema, ¿ya? Repetición de sonidos, de fonema en este caso. Fíjense en el ejemplo. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te quiero. Fíjense que reitera el sonido al, también de la vocal a también, ya fíjense que entonces la literación tiene que ver con la repetición de los sonidos. A veces se usa mucho la S, ya como repetición. Entonces, para encontrar este tipo de figura literaria, yo tengo que leer el libro, ¿ya? Si están hablando por el chat, por favor, después yo contesto preguntas. Solamente quiero que vayan escuchando, porque después esta materia, vuelvo a reiterar, va a estar subida a web, termino la clase y lo subo como PDF. Así ustedes lo tienen como escrito. La anáfora, que también tiene que ver como una figura fónica, es decir, tiene que ver con el sonido, tiene que ver entonces con la repetición, ya no de sonido, sino de una palabra, ¿ya? Tiene que ser con la repetición de una palabra, no del sonido. Si en la literación era del sonido, en este caso vocálico o consonántico, aquí en la anáfora la repetición es del sonido, es decir, se va a repetir la misma palabra. Por ejemplo, salid fuera sin duelo, salid sin duelo, lágrimas corriendo. Fíjense que se reitera la palabra salid, y ahí si nosotros reiteramos palabras, también estamos reiterando sonidos, y eso se llama anáfora. La paromasia tiene que ver, en este caso, ya con los sonidos también, pero emplear palabras con sonidos similares, pero de distintos significados. Es decir, yo voy a hablar el sonido de mismas palabras, o sea, del mismo sonido, pero para palabras que tienen otro significado. Por ejemplo, el erizo, se eriza, se riza de risa. Fíjate que erizo y eriza tienen el mismo sonido, pero son palabras que tienen diferentes significados. Igual que la palabra risa con Z, de risa. Risa de rizar de rulos, de risa, ¿cierto? En este caso, de la idea de sonreír. Entonces, la paromasia tiene que ver con repetir, con emplear palabras con sonidos similares, pero de distintos significados, en palabras que tienen diferentes significados. Esto ya solamente en la prueba no se va a preguntar tan específico como lo estoy pasando ahora, sino que en cosas generales, ¿ya? Así que no va a ser que le pase un día materia y mañana le haga prueba, no. La prueba va a consistir en cosas generales, ¿ya? Pero esto sí lo tengo que pasar porque en las próximas clases vamos a seguir reforzando. Cuando nosotros hablamos también de figuras morfosintácticas en el poema, hablamos también solamente del polisíndeto, que tiene que ver con la reiteración de conjunciones ciertas innecesarias dentro de la oración. Pero ¿para qué sirven? ¿Por qué son innecesarias? Pero sin embargo le otorgan mayor intensidad a la expresión. Por ejemplo, hay un palacio y un río y un lago y un puente viejo, y fuentes con musgo y hierba alta y silencio, un silencio. Fíjense que el autor escribe la reiteración, en este caso, de esta conjunción y solamente para
alterar, por ejemplo, el orden de las palabras, pero también con darle mayor intensidad a la forma en que nosotros vamos leyendo el poema. Cuando vean mucha reiteración de conjunciones, ya en este caso la I, la A, ya, vamos a decir que es polisílabo. Y cuando nos vamos al campo de las ideas, hablamos de las figuras semánticas. Estos los conocen desde séptimo y octavo también, ¿ya? Fíjense aquí, la metáfora. Muchos les cuesta encontrar la metáfora, ¿ya? Porque a veces se explica de una manera tan enredada que hasta el final me enredo yo y no sé cómo evidenciarla en el poema. La metáfora es una comparación ya implícita, es decir, yo voy a asemejar, a comparar un término real, algo real concreto que yo pueda ver y tocar, sentir o gustar, y la voy a comparar con algo imaginario, en este caso con un sentimiento, ¿ya? Donde va en sí aparecer en la idea una comparación, pero no va a estar el nexo como. Si yo le inserto la palabra como en esa oración, va a quedar como una comparación. Pero como no está el cómo evidenciado, va a ser una metáfora. Fijémonos aquí, esto lo vamos a reforzar mucho a partir de la otra clase y en el ejemplo que vamos a ver del poema que vamos a analizar, que son las golondrinas. Ya, la metáfora consiste en asemejar un término real con otro imaginario. Es una poderosa herramienta que todos los poetas utilizan para expresar sus sentimientos. ¿Ya? Ejemplo, sus cabellos son oro. Fíjense que aquí puedo poner el nexo como. Sus cabellos son como oro, pero al no ponerlo el poeta con una intención, ¿cierto? Va a ser una metáfora. Sus cabellos son oro. Entonces, si dice que su cabello es oro, ahí tenemos un término real, cabello, y otro imaginario, ¿cierto? La idea de oro que tiene que ser este color, ¿cierto? Resplandeciente, rubio, claro, como es el oro. Su frente, campos elíseos. Elíseos, campos elíseos tienen que ver con estos campos griegos, ¿cierto? Magnificados, paradisíacos, ¿cierto? Habla de una frente, ¿cierto? Está hablando de los rasgos de la cara de esta mujer, ¿cierto? Hermosa, eso se refiere de campos elíseos. Sus cejas, arcos de cielo. Fíjese que también le otorga a esta descripción facial, ¿cierto? La idea de arcos de cielo como magnificar, ¿cierto? Sus cejas. Entonces la metáfora es una comparación implícita, es decir, donde el nexo como no está evidenciado. Pero si yo leo el texto, ¿cierto? Va a ser una idea de comparación. También tenemos la figura semántica de comparación, que tiene que ver con consistir en establecer diferencias o semejanza, es decir, comparar algo, ¿cierto?, con su diferencia y con sus igualdades. Y aquí es fácil de reconocer la comparación porque están estos nexos, como, tal como, más que, menos que. Ejemplo, unos cuerpos son como flores, ahí tenemos el nexo como, otros como puñales. Fíjense que ahí utilizó el nexo como. Y al estar el nexo como en un poema, yo tengo un ejemplo de comparación. Y con estas dos últimas, terminamos las figuras literarias que vamos a ver, ¿cierto? Está la personificación. Esto es súper fácil. Les voy a atribuir una cualidad humana, ¿ya? ¿Cierto? A seres animales, ¿cierto? Que no la tienen, o objetos o ideas abstractas, objetos en este caso inmóvil, ¿cierto? Que no tienen características humanas. Por ejemplo, mirar, la estrella observó, el mar lloró, la piedra está en soledad. Fíjense que a las cosas, por ejemplo, a los objetos inanimados o a los animales le otorgo una característica humana. Y eso se llama personificación. Las estrellas nos miraban, fíjense que las estrellas nos pueden mirar, no, ¿ya? Pero el autor aquí lo hace de manera, ¿cierto?, poética. Las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Fíjense que a la ciudad, algo concreto, yo le doy una característica humana que es sonreír. Y eso se llama personificación. Y la hipérbole es una exageración. Estamos hablando de las ideas,
¿Por qué es una exageración? Porque dice que consiste en exagerar la realidad para enfatizar una idea que se quiere transmitir y conseguir una mayor fuerza expresiva. Por ejemplo, por tu amor me duele hasta el aire, ni siquiera el alma, sino que todo lo que me rodea. Y eso es una exageración, ¿ya? Siento un frío inmenso, ¿cierto? Cuando utilizas palabras de mayor expresividad, de mayor campo, ¿cierto? De las ideas, tiene que ver con la hipérbole, que es una exageración. Y todo lo que acabamos de ver, vamos a reforzarlo en este pequeño poema con 3, ¿cierto?, estrofas. Fíjense ahí. Este poema cortito se llama Golondrinas, ¿ya? Y yo lo voy a leer y vamos a ir en conjunto a la parte izquierda. Fíjense que hay preguntas y lo voy respondiendo con ustedes, ¿ya? Ustedes me van a escuchar solamente. Golondrinas. Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos. Alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrinas con fiebres en las alas, peregrinas borrachas de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criolla de mi pueblo, pebeta de mi barrio, las golondrinas un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancias se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criolla de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. En tus rutas que cruzan los mares, florece una estela azul de cantares, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje. Con tu dulce sembrar de armonías, tierras lejanas te vieron pasar. Otras lunas siguieron tus huellas, tu solo destino es siempre volar. ¿Ya? Este poema habla principalmente de la migración que ocurre en los países, ¿cierto? Con personas, ¿cierto? Que van cambiando, ¿cierto? Su destino y en búsqueda de nuevos horizontes y viajan de países a otros, ¿ya? A lo mejor viajan por algo familiar, por algo económico, donde dejan a su vez, a su paso, toda la idea, ¿cierto? De pertenecer a un lugar, toda la idea, ¿cierto? De sus tradiciones, todas sus ideas de arraigo, y eso tiene que ver con estas ideas de golondrina, porque si ustedes saben, las golondrinas, ¿cierto?, migran cada año, ¿cierto?, a otro lugar. Nunca tienen un lugar permanente donde se quedan en la vida. Siempre empiezan a migrar en manadas, ¿cierto?, donde buscan otros horizontes. Y este pequeño poema habla de esta idea, ¿cierto?, de buscar nuevos horizontes, ¿cierto?, dejando de atrás todo mi arraigo, ¿cierto? Y buscar nuevas aventuras, la idea de libertad. Fíjense que aquí está la idea de libertad, por lo tanto tenemos un poema romántico. Ya. Mi primer desafío es buscar en cada verso, en este caso, ¿cierto? O en cada estrofa, busquémoslas en estrofas mejor, figuras literarias. Mire, tenemos metáfora en la primera. ¿Dónde tenemos una metáfora? Fíjese ahí que lo subrayé, dice ahí, alma criolla, errante y viajera. ¿Ya? Yo hago una comparación, golondrinas, y yo sigo abajo, golondrinas, alma criolla, errante y viajera. Golondrinas como una alma criolla y errante viajera. Alma criolla, en este caso, la idea de tradición que va quedando en mi pueblo, errante, es decir, esta idea de que empieza a migrar y viajar por cada país o por cada lugar, y lo vuelvo a reiterar con la palabra viajera. Ahí tenemos una metáfora. Anáfora. La anáfora tenía que ver con la repetición de una palabra al inicio, ¿ya? Fíjense que reiteramos la idea de criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio. ¿Qué es pebeta? La idea de pebeta es un término que se utiliza, ¿cierto?, en Argentina y que tiene que ver, ¿cierto?, con la idea de pequeñez, chiquitita, de estatura. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio. ¿Dónde lo reitera? Acá abajo, ¿cierto?
Si yo reitero palabras, también tiene que ver con la idea de tratar de intensificar, ¿cierto?, la idea en el poema. Y polysíndeton tiene que ver en este caso con el uso reiterado de conjunciones. ¿Cuál es la conjunción? O en este caso, ¿cierto? El pronombre que también se repite ahí, tu claro, fíjense, tu dulce, tu solo destino. Ahí tenemos una reiteración de palabras, morfosintáctica. ¿Ve que son súper simples? A lo mejor le estoy dando una introducción, cuesta así identificarla, y lo vamos a ir a empezar de a poco reforzando cada clase, ¿cierto? Con un pequeño poema aquí. La idea es que más que ustedes sepan identificar esto, es que ustedes aprendan a leer poema porque lo que más les cuesta, ¿cierto? Es la parte de literatura. No les cuesta leer tantos cuentos, leyendas, mitos, o en este caso novelas, sino que les cuesta mucho los poemas. Y eso lo voy a reforzar mucho con ustedes, de manera más creativa, más didáctica. Ya. Y aquí nos vamos a la parte de interpretación. Dice ahí, ¿qué elementos del romanticismo se observan en este poema? Es fácil reconocerlo, porque si hablamos de esta idea de golondrinas que migran, que viajan, ¿cierto?, con un destino sin fin, ¿cierto?, habla, ¿cierto?, de esta idea de libertad, de buscar, ¿cierto?, la libertad en algún lugar donde yo me pueda expresar de mayor manera mi yo interior. También tiene que ver, ¿cierto?, con esta idea de rechazo a la sociedad, ya que yo donde estoy no me siento conforme, por lo tanto necesito migrar a otro lugar para encontrarme conmigo mismo, que tenga mi bienestar, ¿cierto? Entonces ahí encontramos ideas románticas. También, ¿cierto?, habla del paisaje, habla del mar donde migran estas golondrinas. Entonces, hablamos también de la idea del reflejo de mi yo interior en el paisaje en que observo. Entonces ahí tenemos elementos del romanticismo plasmado en este poema. ¿Qué es lo que hace la golondrina principalmente? Dice golondrinas de un solo verano. Es decir, solamente migran una vez, ¿cierto?, al año, en este caso el verano. La idea es que también nosotros migramos por una necesidad, ¿ya? A eso se refiere. Siempre viajamos con una necesidad económica, familiar, ¿cierto? Por trabajo, ¿cierto? A eso se refiere. Sintetiza en una frase el sentimiento de la golondrina del verso 5 al 8. ¿Qué se refiere? Ahí lo marqué yo. Golondrinas con fiebre en las alas. Fíjense que es tanta la necesidad que tenemos nosotros nos estamos reflejando como las golondrinas, ¿ya? Olvídense que la golondrina que estoy hablando yo, ¿cierto?, es el propio pajarito, sino que es que yo como persona me comparo con una golondrina, ¿ya? Golondrinas con fiebre en las alas. Se refiere en este caso a mi necesidad, ¿cierto?, de salir de este confort de ¿cómo se llama?, del lugar donde me encontraba para buscar nuevos horizontes. Peregrinas borrachas de emociones, es decir, estas ansias de libertad. Siempre sueña con otros caminos, esta ilusión, ¿cierto?, de buscar un mejor ideal, ¿cierto? La brújula loca de tu corazón, es decir, ¿dónde emana esta libertad, ¿cierto?, y esta reflexión? De mi propio interior, que es mi corazón. ¿Te gusta o te sientes identificado con las obras del romanticismo visto hasta ahora? Con todos los poemas que hemos visto, ¿tú te sientes identificado? Hay muchos, yo vi por ahí que estuve poquito con ustedes, que hay varios que les gusta escribir poemas. Yo tenía una niña del primero B que le gustaba escribir poemas, entonces, o también les gusta leer o visualizar, ¿cierto? Cosas, imágenes, obras, ¿cierto? Quizás que hablan de esta idea de libertad, de su propia expresión, de su propia reflexión, ¿cierto? Siempre en la vida tenemos momentos de reflexión, entonces quizás nos podemos identificar en algún momento con esta idea de libertad y reflexión que nos da el periodo romántico. ¿A qué se refieren los versos 19, 20, 21? Tiene que ver, y al conjuro de nuevos paisajes, suena intensamente tu claro cordaje, es decir, el sonido que produce la golondrina, con tu dulce sembrar de armonías. Y al conjunto de nuevos paisajes tiene que ver con la idea, ¿cierto?, de este futuro que me va a traer muchas cosas quizás buenas,
¿cierto? Que va a armar mi vivir, ¿ya? Eso se quiere decir al conjuro, es decir, voy a expresar esta idea de libertad para que el futuro que venga, ¿cierto? Sea de manera positiva, sea, ¿cierto? Me traiga cosas buenas. Suena intensamente con tu claro cordaje, es decir, yo voy a proclamar que en mi futuro, ¿cierto? Mi futuro, el que venga, ¿cierto? Traiga buenos, ¿cierto? Parajes, traiga buenos destinos, etc. ¿Cuál es el destino que deben cumplir las golondrinas que dice ahí en el texto? Dice, otras lunas siguieron tus huellas al final. Tu solo destino es siempre volar. Es decir, ¿cuál es el destino de cada uno? ¿Cierto? Que algún día volemos, ¿cierto? De nuestra zona de confort, a lo mejor de sus casas, de la madurez, ¿cierto? Y que busquemos nuestros propios destinos. ¿Quién es el hablante lírico? Es una persona, ¿cierto? Que reflexiona sobre esta idea de libertad, sobre esta búsqueda, ¿cierto?, de nuevos destinos, ¿ya? ¿Y cuántos participantes se tienen en este poema? Quizás 2, porque nos comparamos nosotros con la golondrina, y a su vez, en este caso, el poema también alude, ¿cierto?, a otra voz, a una segunda voz que va compartiendo con esta golondrina y empieza a hablar de ella, ¿ya? Eso en sí es la clase. Fíjense que es cortita, ya en este caso, ya, y cuesta mucho entender un poco las figuras literarias, pero con un poquito de desarrollo, ¿cierto?, que vamos haciendo durante las clases, las vamos a ir entendiendo mejor. ¿Ya? Mírenme aquí. Ya, vamos a preguntar. ¿Dudas de la clase? Yo creo que sí, porque nos cuesta un poco encontrar lo que es la metáfora, a lo mejor a la primera pasada podemos captar solamente ideas, pero la idea es que de a poco vamos tratando, ¿cierto?, de analizarla. Chiquillos, la idea de análisis de poemas siempre lo van a ver hasta cuarto medio, ¿ya? De un grado mayor, ¿cierto? ¿Para qué sirven los poemas? Para que nosotros no nos quedemos con las cosas cuando leemos cualquier texto, no quedemos con la primera lectura, sino que nosotros siempre tenemos que interpretar todo lo que nosotros vemos, hasta la televisión, hasta lo que leemos en un periódico, a las canciones que ustedes escuchan, o cuando una persona le está hablando, ustedes traten de siempre encontrarle una interpretación, ¿ya? Y ese es un ejercicio que ustedes siempre lo tienen que hacer. Y, ya, espérenme un poquito. Dicen que a algunos les cuestan los poemas y eso es una habilidad que se va otorgando de a poco, ¿ya? Porque ustedes tienen que tener una capacidad más reflexiva y eso se va trabajando de a poco. ¿Y cómo se empieza de manera cotidiana y fácil? En su casa, po. Si usted está leyendo algo, trate siempre de buscarle el porqué. Ya como el niñito chico que tiene 3, 4 años y pregunta, ¿por qué mamá? ¿Por qué mamá? ¿Por qué mamá? Usted trate de siempre buscar el porqué de las cosas, la doble interpretación. Y ahí empieza el ejercicio. No se quede con lo que usted lee a primera vista. Ya siempre todo tiene una doble interpretación. Ya no estamos buscando también una doble interpretación negativa, sino que lo que yo voy es una interpretación que me va a servir, ¿cierto?, a mí para crecer. ¿Ya? A eso se refiere. Ya, vamos por partes. La prueba de mañana, quiero que me escuchen, después me preguntan ahí del libro y todo el trabajo, porque yo he contestado varios correos. La prueba de mañana